Bien amigos, bienvenidos a este programa de Conspiración y Misterio aquí en Curiositats TV, como siempre con un servidor, David Flor, y nuestro amigo, escritor e investigador, también conspiranoico, como no, Rafa Benítez. Hoy vamos a hablar del Sistema Nacional de Salud Pública, aquí en España, un ente que engloba las prestaciones y servicios sanitarios en toda España, que de acuerdo con la ley son responsabilidad de los poderes públicos y fue creado en 1908. Poco a poco fue extendiendo toda su cobertura previo pago a los servicios asistenciales. En toda la población española, a partir de 1989, se completó este proceso. Desde entonces, la asistencia sanitaria en España es universal y sostiene a través de diferentes tipos de impuestos que pagamos entre todos. Pero no vamos a hablar de la historia de la sanidad pública, simplemente he querido hacer un inciso cómo se creó y para qué fue creada la sanidad pública. Pero vamos a hablar de sus deficiencias, de lo que pasa realmente en España hoy en día con la sanidad pública, del mal uso que hay por parte del gobierno actual con la sanidad pública. Y yo lo he dicho siempre, yo soy una persona que estoy a favor de ayudar a quien haga falta. Estoy a favor de echar un golpe de mano, un plato de comida o lo que haga falta a quien le haga falta o lo necesite. Pero una cosa es ser bueno y otra cosa es ser gilipollas o tonto. Tómenlo ustedes como quieran. Yo llevo 37 años cotizados, como la mayoría de españoles de mi edad. Unos 37, 20, 25, 30, yo tengo 37. Resulta que yo tengo los mismos derechos en ayudas, no, en ayudas menos, en sanidad, que una persona que no ha trabajado de aquí ni un solo día. Ni un solo día. Y tengo que ver, como español, o como catalán, o como quieran ustedes llamarlo, pues no se trata de nacionalidades, sino de personas que se ven recortados mis derechos, para beneficiar a aquellos que no han cotizado ni un solo día en nuestro país, que no se quieren integrar, que hablan mal de España cuando están viviendo de las ayudas públicas del Estado español. Y cuando pueden, se van con el dinero en el bolsillo y se olvidan de lo que ha hecho España por ellos. No soy racista, no soy homófobo. Simplemente creo de la coherencia y se escapan de todo aquello que creemos que es justo y que lo tendría que ser. Nos han querido imponer ya la sanidad privada. Hechos como, por ejemplo, ir al dentista supone un dineral para cualquier hijo de padre español o cualquier otra persona. Cuando los dientes es un tema de salud prioritario, donde con una mala dentadura favorece a que aparezcan enfermedades graves en el organismo, que luego sale más caro la seguridad social, sale mucho más caro. Entonces, ves cosas ilógicas como que un cambio de sexo pueda ser gratuito, que a ver, yo no digo que una persona que pierda un pecho no se le tenga que poner un pecho, evidentemente eso tiene que entrar en la seguridad social, pero la estética, que haya productos de estética que entren en la seguridad social y un dentista no entre en la seguridad social, me parece de juzgado de guardia. Nos están quitando todos los derechos habidos y por haber, simplemente por beneficiar a aquellos que no han cotizado un solo día en nuestro país. Yo que estoy un día sí, un día no en el hospital, por temas personales de salud, por hacer una diálisis, y han venido 2 o 3 personas que no hablan nada de español, no hablan nada de catalán, te interactúas con ellos en inglés
y te dicen que han venido aquí porque en su país les cuesta dinero y aquí es gratis. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo los gilipollas? ¿Vamos a seguir haciendo los tontos? ¿Vamos a ser la hermanita de los pobres de todo el mundo? Mientras toda Europa hace todo lo contrario. La sanidad está muy mal y hay que defenderla, pero defenderla con cabeza y con argumentos. Y lo que no podemos hacer es permitir que una cosa tan importante como la salud, un gobierno nos toree, nos engañe, nos mingonee y nos obliga a sacarnos carnet de seguridad privada para sacar ellos dinero de ese rendimiento. Rafa, no sé si lo he dejado claro, pero bueno, yo creo que sí. Vale, sí, lo has dejado claro. Habría que aclarar algún matiz, pero bueno, en general está muy bien, ¿no? A ver, el tema de la sanidad aquí en España, el problema está con el relato. Y es que, como dicen, dato vence a relato. Pero el relato aquí se lo ha creído mucha gente. Y mucha gente que vota al Partido Socialista porque se creen que el Partido Socialista es el que aporta una sanidad o garantiza una sanidad pública y estable, ¿no? Realmente eso no es así. O sea, no así. Incluso hay por ahí un vídeo de TikTok, creo que es, donde sale María Jesús Montero, aprovechando también el tema de las elecciones de Andalucía, en las que defendía una sanidad pública que paradójicamente ella se cargó en Andalucía esa sanidad. Y luego, además, viene diciendo que fue Felipe González quien impulsó la sanidad pública, haciéndola universal y gratuita. Y nada más lejos de la realidad. Como tú bien has dicho, la sanidad pública universal se inicia ya por el 1908. Poco a poco se fue universalizando hasta que ya completó todos los aspectos. Y sí es verdad que, curiosamente, una persona que lleva cotizada como tú 37, 38, 40 años a la seguridad social no tenga las prestaciones y no tenga los servicios garantizados que sí lo tienen. Perdón. Ojo. Cosas del directo, Jesús, cosas del directo, Rafa, no pasa nada. Gracias. Y cosas que sí que tienen, pues esta gente que viene del norte de África y que se cree que tienen con todos los derechos habidos y por haber, que hasta el dentista lo tienen cubierto, cosa que el resto de españoles no lo tienen. Y eso es francamente lamentable. Pero bueno, es lo que decimos, es el relato de este gobierno infame que hace que veamos primero al inmigrante como algo precario que viene a nuestras costas, las invade y abusa de nuestros servicios, lo veamos como un pobrecito que viene huyendo, refugiado, que viene huyendo de la guerra. Silvia Irachurondo ya lo dijo en Telepedro, en la 1, ya lo dijo una vez, que vienen a iluminarnos y vienen huyendo de la guerra. Yo quisiera saber, Marruecos, ¿con qué país está en guerra? Senegal, ¿con qué país está en guerra? Argelia, ¿con qué país está en guerra? O sea, es que no, francamente, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Que vienen huyendo de la guerra. ¿De qué guerra? ¿De qué guerra vienen huyendo? Porque aquí no vienen niños, aunque le digan niños. Ahí viene gente en edad militar y con unas barbas y unas hechuras que se sabe que tienen por lo menos 30 años. Pero no, hay que ver que tienen 15, 16, 12, 8 años. O sea, no sé, es que es absurdo. Los que sí vinieron,
¿Perdona? No, sí, una cosa. Yo, por ejemplo, estaría de acuerdo, como hacen muchos países europeos, que llegan inmigrantes, lo mismo, tanto en pateras como en camiones o en otros medios de transporte, de forma totalmente ilegal, pero cuando son detectados, el Estado les dice, vale, durante 6 meses os ponemos, o un año, os ponemos una vivienda, os damos una ayuda en un año, pero durante este año tenéis que aprender la lengua, abrazar las costumbres y encontrar trabajo. Si no hacéis ninguna de estas 3 cosas, os deportamos. Ya está. Sí, Es que es pero tan eso como eso. a ver, eso es una utopía, no tiene ningún sentido porque además a los hechos me remito. Es decir, Francia, por ejemplo, llevó a cabo lo que tú dices, lo llevó a cabo, pero Francia se está islamizando. Inglaterra o el Reino Unido se está islamizando. Alemania se está islamizando. Bélgica. Italia, Bélgica se está islamizando. Holanda. O sea, es prácticamente una Noruega, hasta incluso Noruega, hay ya islamistas. ¿Sabes dónde esto no funcionó en ningún momento? En Rusia. En Rusia, Putin, con todo lo que se le atribuye a Putin dijo, el musulmán que no se integre, las puertas son muy grandes para alargarse. Y allí no hay ni mezquitas. En Rumanía, No hay ni también. En En Rumanía también Rumanía. está. En Rumanía también está la cosa bastante apretada, ¿eh? Sí, bueno, y Hungría, por ejemplo, Hungría tampoco toleran a los musulmanes. Y es muy lógico que defienda cada uno su propia cultura. Y yo lo veo razonable. Nosotros aquí tuvimos una invasión árabe durante 800 años y los echamos. Y por suerte, que no digo que a lo mejor una parte aislada de alguien que se enamorara un español, un cristiano que se enamorara de una mora y digamos que de alguna manera se casaran, ¿no? O sea, pues en un pueblecito de por ahí perdido, que podría ser, pero realmente el mestizaje no existió. En España, entre árabes y cristianos, o entre moros y cristianos, no existió. Entonces, Recordamos que, por ejemplo, en aquella época fue cuando nacieron los apellidos, porque antes solamente había un apellido, como los árabes tenían un apellido solamente, y en el momento que se conquistó España, al que cuidaba las flores le pusieron flores, el que era carpintero le pusieron madero, o le pusieron cualquier tipo de apellido así. Y ahí viene el origen de los apellidos, cuando la Reconquista Española. Eso muy poca gente lo sabe. Sí, bueno, claro, a ver, los oficios, el herrero, carpintero, como tú has dicho, ahí venían muchos. Y luego estaban los de los hospicios, la gente que estaba, los niños que estaban abandonados, llevaban los nombres propios del cura que los custodiaba. De ahí vienen apellidos como... Sí, ahí vienen apellidos como Andrés o los apellidos que tienen nombres propios. Entonces esos vienen de gente que eran huérfanos y los cogían. Pero bueno, volviendo al tema de la sanidad, ¿no? La sanidad pública aquí en España no es mala, no es que sea mala, es que está saturada de cantidad de inmigrantes que vienen y bloquean y saturan los servicios sanitarios. ¿Qué ocurre? Bueno, entre que el gobierno actual no invierte ni un solo céntimo, de hecho ya hay que ver cómo la ministra Mema de Sanidad ha escondido la cabeza como las avestruces en el momento que los médicos se han manifestado reclamando la cantidad de horas extras que hacen, los bajos sueldos y tal. A ver, no puede ser que a un médico, una persona que se pasa 10 años estudiando una carrera tan dura como es la medicina, acabe ganando 1.300, 1.400 euros. Eso no puede ser, porque eso es lo que se gana en el mercado de salud actualmente en un dispensario.
O una SEAT, por ejemplo, una fábrica como la SEAT, por decirte algo, mínimo. Hay gente que gana más, ¿eh? No, claro, que hay gente que gana más. Entonces, vamos a ver, en Francia un médico está en los 6.000 euros al mes. En Inglaterra, sobre los 7.000 euros. Es normal que los médicos y enfermeras de este país se vayan al resto, a Europa. En Bélgica, por ejemplo, Bélgica una enfermera está ganando 4.000 euros. Aquí en España está ganando 1.300. Si le quitas los impuestos se le queda... Y mal mirada. Y mal mirada. Y mal mirada. ¿Eh? Y hacen más horas que un reloj. Porque yo he conocido médicos que han tenido que estar en el sector privado. En el sector privado, no te lo pierdas, ¿eh? A lo mejor en una mutua o haciendo reconocimientos médicos para una empresa de prevención de riesgos laborales y estar haciendo reconocimientos médicos e irse el fin de semana a hacer guardias pues a un ambulatorio que les ha tocado. Al ambulatorio, por ejemplo, cerca de en el eso. hospital que estoy yo, en el tema de la diálisis, hacen 12 horas. Tanto las enfermeras como los auxiliares. 12 horas cada día. Pues imagínate, 12 horas y a lo mejor están cobrando 1.300, por decir algo, 1.300, 1.400 euros. Eso es una vergüenza. O sea, no se puede. Entonces, aparte de eso, luego tenemos también el relato del señor Pablo Iglesias, que se puso hecho unos zorros cuando el propietario de Zara donó 300 millones de euros a la sanidad pública y además donó unas maquinarias avanzadísimas para detectar el cáncer. Y se puso, hecho unos zorros, como diciendo que quién era ese fascista para venir a traer eso. Pero vamos a ver. Es que estamos tontos. O sea, el que no iba a salir de Vallecas, el que no iba a salir de Chamartín, el que no iba a salir de donde viviera, que decía que él es del pueblo y tal, y en cuanto llegó al gobierno se fue un casoplón de más de 1 millón de euros a la Sierra de Madrid, Rafa, a la Moraleja. No solamente eso, porque, por ejemplo, aquí en Cataluña, Junts, conjuntamente con el PP, pactaron los recortes a la sanidad privada. En España, tanto Partido Socialista como Partido Popular tienen la misma ley sobre la sanidad privada, pero luego me hace gracia una cosa, y no estarás de acuerdo conmigo, pero es que es así, es real. Los dos defienden la sanidad pública y los dos defienden el colegio público. Y resulta que ningún hijo de diputado, ningún hijo de un gobierno, ningún hijo de una persona importante que está en el poder va ni a la sanidad privada ni va al colegio público. Todos van a la escuela pública o van a la sanidad privada. Y en cambio, en el hemiciclo se tiran de los pelos para defender la sanidad, cuando en su casa están pagando una sanidad privada. Me parece una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, PSOE o se llame fulanito de las coletas, me da igual. Es lo que hablamos. Una cosa es el relato y otra cosa es la realidad. Cuando hubo la pandemia, la ministra esta que se llama la Calvo, parece que es Calvo, esa estuvo en la clínica privada, en una clínica privada, en una habitación que tenía 50 metros cuadrados. Una sola habitación para ella. Ella, y además estaba en una de las clínicas más caras de España. Y privada. Y las vacunas se las pusieron primero, los militares, los médicos, se las pusieron luego el gobierno en pleno va a clínicas privadas, a educación privada. Y luego se les llena la boca de que tienen que defender lo público. Pero el público es para el pobre, es para el chisme, es para el chisme, para el que no vale. Entonces, no recordemos que el Partido Popular, por ejemplo, en Sant Cugat del Vallès
el Hospital General de Cataluña, que es un hospital privado, rescató 2 veces la deuda que tenía con dinero público y sigue siendo un hospital privado, ¿eh? Y eso lo ha hecho tanto el PP como el PSOE, los dos. Sí, 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 sí. No, pero ya no solamente eso. Es decir, yo entiendo que puede haber que haya sanidad concertada. Es decir, centros concertados que son privados, pero gestionan parte pública. Por ejemplo, en la zona por donde yo vivo, en Molina de Segura, hay hospital público y hay hospitales privados. Sin embargo, cuando tú necesitas hacerte una operación o necesitas hacerte una prueba más o menos especial, pues tienes que acudir a la sanidad privada, que está concertada con la sanidad pública, que lo paga la Seguridad Social, y ya está. ¿Vale? Si no, eso lo veo bien. El problema está cuando se coge y se quitan derechos o beneficios a la población autóctona, es decir, a los españoles, para beneficiar a una cantidad de inmigrantes desmesurada que lo único que hacen es saturar la sanidad. No sé si tú te acordarás, pero allá por los 80, cuando no había toda esta invasión musulmana, España funcionaba muy bien a nivel sanitario. Los 70, finales de los 70, principios de los 80, estaba bastante bien. Funcionaba estupendamente. Hasta los 90 estuvo más o menos en condiciones. Sí, porque, a ver, arrastraba la inercia que llevábamos. Pero yo no sé si tú te acuerdas que existía el turismo sanitario y mucha gente inglesa, los ingleses venían a operarse aquí a España o venían a beneficiarse de una sanidad más, primero, más económica y segundo, más casi gratuita. ¿Vale? Porque lo que hacían era empadronarse en el sitio, en el pueblo, sobre todo en la zona de la costa, en Benidorm, alemanes, ingleses y tal, y una vez empadronados y llevar un tiempo residiendo, se podían beneficiar de los servicios sanitarios españoles. Y esto empezaron a hacerlo muchos ingleses y se le llamó el turismo sanitario. Hubo protestas a nivel público sobre este tema. Es decir, la gente estaba un poco harta de que los ingleses, que, ojo, que no es que tengan una sanidad mala, lo que pasa es que allí su sanidad es casi de copago. Entonces, también tienen una sanidad universal, pero es casi de copago, ¿no? Digamos que tienen que aportar un poquito, aparte de la cotización que tienen. Pues, pero nosotros no, nosotros tenemos la asistencia total, gratuita. Sin embargo, oculista y dentista no entra. A los ingleses sí les entra, a nosotros no. Y ahí es donde cae un poco la cosa y cae, es decir, falla nuestra sanidad. En el oculista y en el dentista. Tendrían que cubrirlo todo. Porque ya que estamos pagando una cantidad desmesurada de impuestos y las retenciones que se hacen a través del IRPF y a través de la Seguridad Social, en lo que paga la cotización que paga la empresa por nosotros y nosotros mismos pagamos, que es un poco más incluso del salario neto que cobramos, pues hoy día una empresa, que una persona que cobre 2.000 euros le cuesta 6.000 a la empresa. ¿Vale? Una persona que esté cobrando limpio 2.000 euros son unos 6.000 euros para lo que le cuesta a la empresa cada mes. Entonces, claro, estamos hablando que ese dinero que se paga podría ser mejor empleado y la sanidad podría estar más, primero, más al servicio de los españoles. Y aquellos que vienen del norte de África, que no paran de venir, porque no paran de venir, pues al estilo de Estados Unidos y al estilo de otros países. Es decir, te lo pagas tú y si no tienes, pues lo siento mucho, no vengas. ¿Por qué? ¿Qué obligación tenemos los españoles de estar manteniendo cerca de 4 millones de inmigrantes ilegales que ya tenemos aquí en España? 4 millones, principalmente marroquíes y senegaleses. Mira lo que está pasando en Belfast estos días. Mira cómo está la cosa. Sí, sí. Y no solamente eso, por ejemplo, no solamente a nivel de sanidad, ahora voy a entrar en otro tema, pero que es el mismo, en sanidad, cuando están hospitalizados,
si a ti te dan jamón, te lo quitan a ti porque ellos no pueden comer. Eso ya lo he visto en hospitales. Ya he visto que te han quitado el jamón dulce, por ejemplo, y te lo han cambiado por arroz o te lo han cambiado por otra cosa porque ellos no pueden comer cerdo. Y en los colegios públicos lo mismo. O sea, en vez de integrarse ellos, tenemos que integrarnos nosotros a su cultura, cuando tendría que ser totalmente al revés. Cuando tendría que ser totalmente al revés. Porque si un país, te integras al país, el país se integra a ti. Es que eso no pasa. Pero ese es el relato. Y como no te integras a Marruecos, acabas en la cárcel. Sí, monta tú una iglesia en Marruecos, a ver qué pasa. Pero que, vamos a ver, que ya no se trata se trata del relato. Es que los españoles nos hemos creído el relato que ha sacado la izquierda. Mayoritariamente nos lo hemos creído. Y nos hemos creído que hay que estar al servicio de ellos. Pero es que cuando realmente no es así. Nos mienten constantemente. Por ejemplo, una cosa que no viene al caso ahora, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso del Leire 10, resulta que el Partido Socialista ha hecho bandera del antifranquismo por todos lados, ¿verdad? Ha quitado a Franco del Valle de los Caídos, ha hecho la memoria histórica, va en todo lo que va en contra del franquismo. Pero curioso, en el caso de Leire 10, se coge a un hierro ardiente para salvar a Marlaska, reconociendo una ley franquista que reconoce como silencio del Estado el dinero público subvencionado para escoltar a un personaje público. Es una ley franquista. Y en cambio ellos la cogen y la utilizan cuando a nivel geopolítico están diciendo todo lo contrario. Por ejemplo. No sé si estabas acá. Por ejemplo. No estaba. Pero da igual. Dices tú que sacan leyes que despellejan a Franco. Claro que lo despellejan, es el comodín que utilizan siempre sacar a Franco, porque Franco era lo peor de lo peor. ¿Vale? Ni siquiera la Real Academia de la Historia reconoce a Franco como una dictadura. ¿Vale? Yo sí lo reconozco como una dictadura, yo sí. Pero bueno, soy coherente. Lo he reconocido siempre. Siempre. Vale, pero a ver, una cosa es tu opinión. Una cosa es tu opinión. Y otra cosa es que la realidad de las cosas. ¿Vale? Y con Franco no hubo una dictadura. Quizá a lo mejor... no la hubo y está reconocida oficialmente, lo puedes mirar en internet o a través de la IA y verás cómo no. Se lo explicamos a las 13 Rosas, se lo explicamos a Puigdemont, se lo explicamos a toda la gente que duerme todavía en las cunetas, se lo explicamos a Pero vamos a ver, David, Puigdemont fue fusilado. La ley de vagos y maleantes estaba antes que Franco, fue impuesta en la Segunda República. Antes que Franco. Y Puigdemont había asesinado a 2 policías y por eso fue fusilado, porque entonces existía la pena de muerte en España. Y Puigdemont había asesinado a 2 policías y 2 policías que además no estaban de servicio. ¿Vale? No quedó demostrado eso, Rafa? No te preocupes, mira, haremos una cosa, ahora ya es muy tarde, pero para el próximo día te lo voy a demostrar y hablemos de eso. ¿Y qué crimen hicieron las 13 Rosas, por ejemplo? Las 13 Rosas. Ser mujeres. Pero vamos a ver, que seguimos con el relato de la izquierda. Las 13 Rosas. ¿Qué hicieron los ciudadanos de Cabra para que hubiese un bombardeo brutal por parte de los rojos, de la parte roja de la guerra? Porque estaban los nacionales y los rojos. Los mismos ciudadanos de Alicante, que en 3 ciudades de Alicante fueron bombardeadas por la Luftwaffe alemana, por orden de Franco, para probar las bombas en las casas más ricas de los pueblos y en las iglesias. Por ejemplo, en Castellón. ¿Me estás diciendo que Franco ordenó bombardear iglesias? ¿Me estás diciendo eso? Sí, porque tiraban las bombas de 500 kilos y querían saber si resistían las
las piedras grandes. Es la única forma de probarlo, y además de historia, y está en el Museo Histórico. Tiraron contra la iglesia y contra la casa de los ricos, porque la casa de los pobres eran de paja prácticamente. Entonces, para probar esas bombas, tiraron en las casas de los ricos, donde los muros eran mucho más anchos. Y esto de historia está reconocido por el mismo Franco, ¿eh? Está reconocido por el mismo Franco, ¿eh? No te preocupes, sí, todo eso está escrito. Y además lo vamos a discutir, en el sentido de que no fue así. Es como cuando sacan a relucir el Guernica. ¡Oh, es que bombardearon el Guernica! El Guernica. ¿No? Y encima todo cogen que el cuadro de Picasso como que es una representación de la cruel guerra del bombardeo de la ciudad de Guernica. En la guerra civil, tanto un bando como el otro hicieron barbaridad. Lister, por ejemplo, sí, pero una cosa... Cuando bombardeó Belchite, lo mismo. ¿Entiendes? Es lo mismo. Pero entiende una cosa, vamos a ver. O sea, una cosa es la historia en sí y otra cosa es el relato fantástico y el relato que se está utilizando tanto para engañar y sobre todo para engañar a la gente y hacerle creer que eso fue así y existió así y no se tolera otra parte de la historia. No, pero yo iba por otro sitio. Yo iba por el tema de que si tú defiendes unas ideas, ya sean nacionales o extranacionales, tienes que seguirlas siempre. Lo que no puede ser antifranquista por una cosa, luego aplicar leyes franquistas como esta del silencio administrativo. Sí, pero ya no. Y luego ya no de los gin tonics, porque después está que mucha gente no lo sabe, que los gin tonics en el Congreso son totalmente gratuitos por mano de Franco. Eso mucha gente no lo sabe, pero eso lo utilizan ellos para no seguir pagando los gin tonics en el Congreso. Es absurdo, ¿eh? Pero ya no es el gin tonic, David. Aquí se trata de que la paga extra de verano la puso Franco y ellos no se han quejado. Yo no he visto a nadie quejarse de la paga extra. ¿Por qué no la quitan? ¿Por qué no quitan la paga de Navidad? ¿Por qué no quitan las vacaciones? Porque también eso lo puso Franco. También, cuando el franquismo también había mucha más vivienda pública que ahora. Eso también es verdad. Hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. A ver, hizo 4 millones de casas oficiales. Este no ha hecho ni una y ha prometido el oro y el moro. Y el moro ya lo tenemos. Nos falta el oro. Inauguraron 16 pisos como hubiera sido a bombo y platillo, ¿eh? O sea, vamos, 16 pisos. 16 pisos que a lo mejor no ha hecho ni él. O sea, es que es alucinante. En fin, de todas maneras, yo me apunto, tomo nota y para la próxima semana, si quieres, hablamos de este tema, porque me parece muy, muy fuerte que se esté utilizando lo que es la historia. Pasa como con la leyenda negra de España, de que los mexicanos que tienen que pedir perdón, España tiene que pedir perdón por lo que ocurrió hace 500 años, que por cierto, hay un meme por ahí de la Sheinbaum, esta mexicana, en la que ataca precisamente a Hernán Cortés, ella Pizarro, los ataca con el tema de que invadieron y conquistaron México y tal, y fueron unos sanguinarios, ¿vale? Y blasfema sobre lo que ocurrió hace 500 o 600 años. En cambio, como Donald Trump lo sabes, que ha acusado a Raúl Castro, sobre crímenes de lesa humanidad, pues claro, ha salido en su defensa diciendo que eso ocurrió hace mucho tiempo. Eso ocurrió hace 30 años y eso ocurrió hace mucho tiempo. O sea, ¿te das cuenta la incoherencia y el relato? Sí, pero date cuenta que la historia, los relatos, siempre los ponen a su medida los vencedores. Tanto siempre, en España, como en Alemania, como en Cuba, como en China, en cualquier sitio. Sí, bueno, ya lo dicen que manejan la historia a su placer. Ya lo dicen que los vencedores son los que escriben la historia, ¿no? Pero, bueno, hay que saber también leer la parte contraria. Siempre. Volvamos a la sanidad, que por eso hemos venido. No, bueno, siempre estamos tocando temas, es que está todo muy relacionado, pero bueno.
sigamos. No, evidentemente. Pues, Rafa, pues gracias como siempre, como cada semana, por estar aquí, por iluminarnos, por al menos tener esa controversia, ¿no? Porque lo bonito de un diálogo es que el que habla piense diferente al que escucha, porque entonces se puede debatir y se pueden sacar muchos temas y muchas conclusiones y siempre dejas algo en el aire para que la gente pueda decidir lo que creerse o lo que no creerse. Si habláramos el mismo idioma, seguramente sería muy aburrido y la audiencia ni nos escucharía. Pienso que es importante esta diversidad de pensamientos, sean de derecha, sean de izquierda, de centro, pero que siempre esta diversidad llega porque una cosa que puede decir uno, otra cosa que puede decir otro, a lo mejor sumándola sale un relato nuevo, ¿no? Y eso es lo que intentamos aquí en este programa, que los relatos sean diferentes, al menos entretenidos y que siempre la verdad salga a la luz. Gracias y nos vemos la semana que viene, Rafa. Y a todos ustedes los vemos la semana que viene aquí en este programa. Hasta luego, amigos. Hasta la semana que viene.